Te pudrirás aquí. Solo saldrás con los pies por delante. Esas fueron las últimas palabras que mi hijo me gritó, antes de destrozar el teléfono y encerrarme en esta casa abandonada en lo profundo del bosque. Sin comida, sin agua. Yo, quien le dio la vida, quien lo crió, quien una vez se enorgulleció de pensar que tenía un hijo devoto. Y ahora, a mis 66 años, soy abandonada por él, como si nunca hubiera existido. Mientras yo tiritaba en la oscuridad, lejos de aquí, él, junto a su esposa y su suegra, disfrutaban de un lujoso yate, riendo a carcajadas bajo el sol radiante. Creía que había escapado, que nadie me encontraría jamás, pero había algo que no sabía. En esa misma casa abandonada había algo que nunca reconoció y que sería la causa de la caída de toda su familia. Solo un día después, al recibir mi mensaje, soltó el teléfono al instante, abandonó el yate y corrió desesperado de vuelta a casa. Un grito desgarrador resonó a través de la noche. Antes de que les cuente lo que lo hizo gritar de miedo, solo quiero preguntarles una pequeña cosa. ¿Desde dónde están viendo esta historia? ¿Desde México o desde algún otro lugar, donde también hay madres que han sido traicionadas por sus propios hijos? Dejen sus comentarios abajo, por favor, porque, quién sabe, mi historia quizás sea también la suya. Soy Verónica Quiroga, un nombre que ahora es solo el eco de una mujer que una vez existió. Durante 40 años, creí que estaba construyendo una fortaleza de amor, una familia inquebrantable cimentada en el sacrificio. Ahora, a mis 66 años, con las manos curtidas de tanto dar, me doy cuenta de que fue solo una amarga ilusión, un triste cuento de hadas que me tejí a mí misma, puntada pa puntada, hilo a hilo. Mi vida comenzó en Guadalajara, una ciudad llena de color y de historias antiguas. A los 18, ya era una hábil bordadora, sentada en una pequeña y húmeda tienda del barrio viejo, entre ovillos de hilos de todos los colores y telas esperando ser adornadas con nueva belleza. La aguja, el hilo y las lanas de colores eran mis únicos compañeros. Mi marido, una vaga sombra del pasado, desapareció cuando Mauricio, mi hijo, tenía solo 8 años, dejándome sola con todo el peso. Desde ese momento, mi vida se enmarcó en un único propósito. Mauricio, el pequeño, se convirtió en mi sol, en el latido de cada amanecer cuando me arrastraba fuera de la cama antes del alba, con el timbre chirriante del reloj cortando la fría oscuridad, para llegar a tiempo al taller de bordados, Belleza Antigua. Recuerdo el día en que decidí que haría lo que fuera para que mi hijo tuviera la vida que merecía. Una vida sin la pobreza y la humillación que yo había probado. Fue una tarde de martes, con la lluvia de octubre cayendo a cántaros sobre la ventana desvencijada de nuestro apartamento en el barrio de San Juan de Dios. Mauricio llegó a casa. Sus pequeños hombros temblaban por el llanto ahogado. Sus zapatos rotos eran el blanco de las burlas de otros niños. Esa noche, mientras el pequeño dormía inquieto, conté cuidadosamente a cada peso raquítico que había ahorrado durante meses para un vestido nuevo, un pequeño capricho para mí. Pero en un instante, la decisión estaba tomada. A la mañana siguiente, le compré los mejores tenis de la tienda, que costaron 300 pesos, una pequeña fortuna para mí. Su sonrisa radiante, más brillante que el sol, fue el precio de todas mis alegrías personales. Fue un intercambio del que nunca me arrepentí, hasta ahora que me doy cuenta de que lo perdí todo. Así pasaron los años. Cada puntada que daba en la tela, cada hora extra en la luz amarillenta del taller de bordado, a veces hasta altas horas de la noche, cada oportunidad de descanso que rechazaba, todo era por Mauricio,
Cuando cumplió 16 y anhelaba una motocicleta, trabajé 2 turnos, a veces durmiendo solo unas pocas horas en el duro sillón de la tienda, para hacer ese sueño realidad, gastando decenas de miles de pesos. A los 21, cuando necesitó dinero para la Universidad de Ingeniería Civil, no dudé ni un instante en hipotecar mi pequeño hogar en San Juan de Dios. Una suma enorme de más de $500,000 de pesos para que él pudiera seguir la carrera que soñaba. Nunca me quejé, nunca le pedí nada. Estaba convencida de que una verdadera madre debía darlo todo, sin esperar nada a cambio, más que el amor y el respeto de su hijo. Esa fue la Biblia de mi vida, una doctrina equivocada que seguí ciegamente. Mauricio se graduó con honores. Consiguió un trabajo de ensueño en una prestigiosa empresa de construcción en Guadalajara. Me desbordaba de orgullo cada mañana al verlo salir de casa con su elegante traje, su maletín de cuero reluciente. Mi hijo es un ingeniero exitoso, les contaba ya a mis vecinos con una sonrisa que me llegaba al alma. Una sonrisa que ahora me parece tan ingenua, tan lamentable. En los primeros años después de que Mauricio empezó a trabajar, nuestra relación parecía perfecta. Venía a visitarme con frecuencia, me llevaba a cenar a restaurantes elegantes cerca de la Plaza de los Mariachis, siempre expresando gratitud por mis sacrificios. Todo fluía así, y yo creía tener una familia feliz. Me había acunado con la creencia en un amor eterno, un vínculo de sangre que nada podía romper. Pero ahora, esos hermosos sueños se han desmoronado, revelando un frágil castillo de arena, construido sobre las ilusiones de una madre. Se avecinaba una tormenta, y yo no estaba preparada en absoluto para ella. Fue entonces cuando una nube oscura comenzó a cernirse sobre mi vida, eclipsando el sol que yo había considerado que era Mauricio. Todo cambió, no de forma gradual, sino como una puñalada que cortó nuestro vínculo. Cuando mi hijo conoció a Lucía, aquello fue el principio del fin de todo aquello en lo que yo había creído. La primera vez que Mauricio me presentó a Lucía, sentí algo que se encogía dentro de mí, como un hilo que se anudaba hasta ahogarme. No solo fue su actitud fría y distante, sino también la forma en que miraba a mi hijo, como si fuera un objeto preciado que necesitaba ser protegido de malas influencias, que yo sabía. Era yo, su madre anticuada. Lucía era una mujer de 32 años, alta, con el pelo castaño perfectamente peinado, pero sus ojos estaban vacíos. Su sonrisa nunca los alcanzaba. Era gerente en una clínica privada exclusiva, y desde el principio dejó claro que consideraba la clase social de Mauricio, y especialmente la mía, inferior a sus estándares sociales. Su familia venía de la Ciudad de México, gente con dinero y conexiones, que siempre despreciaba a los tapatíos trabajadores como nosotros. En los primeros meses de su noviazgo, me esforcé. Intenté hacerme amiga de ella. Preparaba los platillos que sabía que le gustaban cuando venían a visitarme. Le compraba pequeños regalos con mis pocos cientos de pesos ahorrados. E incluso pasaba horas aprendiendo a cocinar el auténtico birria de chivo. Un plato exquisito que sabía que a ella le encantaba. Pero cada gesto de cariño, cada acto de buena voluntad de mi parte, era recibido con una sonrisa falsa, una mirada de desdén y sutiles comentarios sarcásticos que mi hijo parecía ignorar por completo. O peor aún, optaba por pasar por alto, como si yo no existiera. Lucía me dijo con una voz dulcemente repugnante: «Verónica, no se moleste tanto. No necesitamos que haga todo esto. Ya no somos niños. No necesita demostrar nada», la madre de Mauricio. La boda se celebró 2 años después de que se conocieran, en un hotel de lujo, con un costo de más de 200,000 pesos,
una cifra que en mi vida nunca imaginé y en cuya preparación yo no participé en absoluto. Yo, que había soñado con el día en que mi hijo se casaría, me sentía como un fantasma invisible, una extraña en mi propia familia, simplemente una espectadora a regañadientes. Lucía había organizado todo sin consultarme, desde la lista de invitados hasta el color de las flores. Cuando intenté sugerir que podíamos incluir algunas tradiciones familiares importantes para nosotros, me miró como si acabara de proponer algo completamente ridículo. Verónica, querida, esta es una celebración moderna. No creo que nuestros invitados aprecien esas costumbres anticuadas. Mauricio, quien antes me había defendido de cualquier comentario despectivo, ahora solo asintió y cambió rápidamente de tema, sin atreverse a mirarme a los ojos. El día de la boda, me senté en la primera fila, con un vestido verde esmeralda que había comprado en una modista humilde, sintiéndome pequeña, sola e invisible. Cuando el sacerdote habló sobre la importancia de la familia y el respeto a los padres, vi a Lucía apretar la mano de Mauricio con una sonrisa que me heló la sangre. Esa noche, mientras recogía los platos después de la pequeña cena que había organizado en mi antiguo apartamento de San Juan de Dios para los familiares más cercanos, escuché por casualidad una conversación entre Lucía y su madre, Beatriz, en el pequeño patio trasero. Ahora que estamos casados necesitamos establecer límites claros, dijo Lucía. Mauricio es demasiado blando con su madre. Ella cree que puede seguir controlando su vida, pero ese tiempo ya pasó. Beatriz respondió con una risa maliciosa. Tienes razón, hija. Los hombres necesitan que sus esposas les abran los ojos en estas cosas. Una suegra entrometida puede arruinar un matrimonio antes de que empiece. Me quedé paralizada detrás de la puerta de la cocina, sintiendo cada palabra como una bofetada. La mujer a la que tanto me había esforzado por querer como a una hija, estaba planeando sistemáticamente mi exclusión de la vida de mi propio hijo. Limpié la cocina en silencio, con lágrimas rodando por mis mejillas, preguntándome si Mauricio sabía lo que su nueva esposa realmente pensaba de mí, o si simplemente optaba por ignorarlo para mantener la paz en su matrimonio. Los meses siguientes a la boda fueron una cadena ininterrumpida de sufrimiento. Mis peores temores se confirmaron. Nuestra relación era como una cuerda de violín tensada hasta el límite, y sentía cada fibra romperse dentro de mí poco a poco, hasta que no quedó nada a lo que aferrarse. Las visitas de Mauricio se hicieron cada vez más esporádicas, y cuando venía, siempre estaba Lucía con él. La duración de las visitas también se reducía. Eran solo destellos fugaces. Las conversaciones que antes eran naturales y cálidas entre nosotros, ahora se volvían tensas y superficiales, constantemente interrumpidas por los comentarios sutiles pero hirientes de su esposa. Mauricio, no olvides que tenemos cena con mis padres, decía Lucía cada vez que mi hijo parecía estar disfrutando de nuestra conversación. O peor aún, cariño, Verónica parece cansada. Quizás deberíamos irnos para que descanse. Hablaba como si yo fuera una anciana enferma que necesitaba cuidados, una carga de la que deshacerse, y no una mujer llena de vida que solo quería pasar un tiempo precioso con su hijo. Pero lo que más me dolía era ver cómo Mauricio había empezado a cambiar. Ya, el hijo cariñoso y atento que yo había criado se estaba transformando en un extraño, alguien que parecía avergonzado de sus humildes orígenes y de la madre que lo había sacrificado todo por él. El pequeño y acogedor apartamento de San Juan de Dios, donde creció ahora, le parecía demasiado sencillo, demasiado inferior a sus ojos, en comparación con el lujoso apartamento que había comprado con Lucía en el exclusivo barrio de Puerta de Hierro, en las afueras de Guadalajara.
La primera vez que me habló con desprecio fue una tarde de domingo. 3 meses después de su boda, le había preparado su birria de chivo favorito, el que le encantaba desde niño. Cuando llegó, vino solo, lo que me llenó de esperanza, pensando que por fin tendríamos tiempo de calidad, madre y hijo. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era el joven atento que me abrazaba al llegar, sino un extraño que me saludó con un frío beso en la mejilla y se sentó a la mesa como si estuviera cumpliendo con una obligación desagradable. «Mamá, necesitamos hablar», me dijo mientras le servía el guiso caliente en su plato favorito. Un plato de cerámica con motivos de tlaquepaque que le había comprado para su cumpleaños número 16. Lucía y yo hemos hablado y creemos que sería mejor que empezáramos a tener más espacio. Sus palabras me golpearon como un cubo de agua helada. ¿Espacio? ¿Qué significa eso, hijo?, pregunté, sintiendo mi voz temblar a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Significa que las visitas tan frecuentes están afectando a nuestro matrimonio, respondió sin mirarme a los ojos, concentrado en remover el guiso como si fuera la tarea más importante del mundo. Lucía siente que no tenemos suficiente privacidad como pareja porque siempre estás aquí. Me senté frente a él, sintiendo mis piernas temblar incontrolablemente. Mauricio, solo vienes a visitarme una vez a la semana. ¿Cómo puede eso afectar tu matrimonio? Solo quiero verte, pasar tiempo contigo. Eres todo lo que tengo. Exacto, ese es el problema. Estalló, dejando caer la cuchara sobre la mesa con un chasquido seco que hizo saltar el salero. Eres todo lo que tengo. ¿No te das cuenta de lo molesto que es eso? Tengo 38 años, mamá. No puedo seguir siendo responsable de tu felicidad. Sus palabras fueron como puñales en mi corazón. El hijo por el que había trabajado día y noche. El hijo por el que había renunciado a cualquier posibilidad de rehacer mi vida después de que su padre nos abandonara. Me estaba diciendo que yo era una carga en su vida. Nunca te pedí que fueras responsable de mi felicidad, le respondí con voz temblorosa. Solo te pedí que me amaras como yo te he amado a ti. ¿Es eso demasiado? El amor no debe ser una prisión, replicó, repitiendo palabras que claramente no eran suyas, sino de Lucía. Esa tarde, Mauricio se fue sin terminar la comida que le había preparado con tanto amor. Me quedé sola en la pequeña cocina, mirando el plato lleno enfriarse lentamente, sintiendo que algo dentro de mí se rompía para siempre. Por primera vez en mi vida me pregunté si había valido la pena sacrificar tanto por alguien que ahora me consideraba un estorbo, una mancha en su nueva vida. Las semanas siguientes fueron un sufrimiento silencioso, incesante. Mi soledad se amplificaba por la desolación de esta casa, enclavada en lo profundo de un viejo bosque de pinos, completamente aislada de las luces de la ciudad y de la voz humana. Este era el lugar donde había encontrado la paz después de vender el apartamento en San Juan de Dios, siguiendo el consejo de Mauricio y Lucía. Ellos me habían ayudado a comprar esta vieja casa, una propiedad familiar de mis abuelos que había estado abandonada durante años, a un precio de risa, y me convencieron de que sería el refugio perfecto para mi vejez. Les creí, pensando ingenuamente que viviría mis últimos años en paz, sin saber que estaba entrando en una trampa. Mauricio cumplió su amenaza de espaciar las visitas de forma cruel. Solo aparecía cuando necesitaba algo. Me pedía que guardara unos documentos importantes, que le preparara un plato específico para impresionar al jefe de Lucía, e incluso me pidió prestados 80.000 pesos, una suma considerable para mí. El total de mis ahorros de muchos años para cualquier emergencia médica
o reparación de la casa. 80.000 pesos. Y la promesa de devolverlos en 3 meses nunca se cumplió. Cada vez que mencionaba el préstamo, Mauricio tenía una nueva excusa. Gastos inesperados en su nueva casa, un viaje de negocios que Lucía necesitaba hacer, reparaciones del coche que resultaron más caras de lo esperado, un sombrío martes de noviembre, exactamente 8 meses después del préstamo que nunca me devolvió. Luchaba contra una gripe terrible, con fiebre alta de 40 grados Celsius y ataques de tos incesantes que hacían que mis pulmones parecieran estallar. Mi cuerpo de 66 años ya no respondía como antes, y por primera vez en décadas, me sentí realmente débil y asustada hasta los huesos. Esta casa en el bosque, que había sido mi refugio de paz, ahora se convertía en una trampa solitaria, sin un alma a la vista, sin ningún sonido más allá del silbido del viento por las rendijas y el susurro de las ramas de pino como amenazas murmuradas. Llamé a Mauricio con la esperanza de que pudiera acompañarme una vez más al médico, o al menos pasar un rato conmigo para asegurarse de que estaba bien. Su respuesta me heló la sangre. «Mamá, no puedo ir. Lucía y yo tenemos una cita muy importante con el arquitecto para remodelar la cocina. Llevamos meses para conseguir una cita con él. Es el más solicitado de Guadalajara», supliqué con la voz ronca por la fiebre. «Mauricio, por favor, solo necesito a alguien conmigo unas horas. Me siento muy mal y tengo miedo de desmayarme». «¿No puedes llamar a los vecinos o a alguien?», respondió con una irritación que me atravesó como un puñal. «¿Qué amigos?», me pregunté, con una amargura creciente. Durante tantos años me había centrado tanto en él, en su educación, en su felicidad, que había descuidado mis relaciones sociales. La mayoría de las mujeres de mi edad estaban ocupadas con sus nietos, con sus maridos, con la vida que habían construido de una manera más equilibrada que yo. Lucía dice que los adultos independientes deben saber cuidarse a sí mismos sin depender de los demás. Lucía dice. Esas 2 palabras se habían convertido en la frase más dolorosa de mi vocabulario. Colgó el teléfono sin despedirse. Sostuve el teléfono en la mano durante unos minutos, sintiendo que algo dentro de mí moría. El hijo por el que había sacrificado todo me había considerado una molestia que estorbaba sus citas importantes. Solo doña Elvira Sánchez, una respetable vecina que vivía en una casa vieja a más de 1 kilómetro de distancia, a través del bosque. Fue quien me cuidó, trayéndome medicinas, cocinándome sopa caliente y sentándose a mi lado en las noches más difíciles. En medio del delirio de la enfermedad, escuché débilmente una conversación entre Lucía y Mauricio a través de mi viejo teléfono fijo. Había creído que había colgado, pero quizás no del todo, o el micrófono seguía activo. El zumbido de la línea telefónica se mezclaba con la voz fría de Lucía. «Acelera las cosas, Mauricio. No tenemos toda la vida para esperar a que la anciana muera. Cámbiale las medicinas. Arregla un pequeño accidente. Hay muchas maneras de hacerlo sin dejar rastro. Piensa en nuestra casa nueva, en el yate que queremos comprar». Mauricio parecía reacio, su voz débil, llena de miedo. «Pero Lucía, es mi madre. Si algo le pasa...». Lucía espetó, su voz como cadenas que se apretaban. «Por nuestro futuro, Mauricio, no seas débil. Tu madre está vieja, enferma. ¿Quién va a ir a sospechar de una muerte natural? Nos iremos en el yate tan pronto como todo esté listo. Ya tengo los boletos». Me desperté sobresaltada, el corazón latiéndome como un tambor a punto de estallar. Sudor frío por todo el cuerpo, empapando las sábanas. El terror que me invadió era incluso mayor que la fiebre. Esta casa en el bosque, que había sido el hogar de mis antepasados, ahora no era un refugio,
sino una trampa mortal. No solo había sido abandonada, sino que estaba siendo cazada. La sensación de traición se había transformado en un miedo primario, frío, que me calaba hasta los huesos. Una lucidez cruel, pese a que implacable. La fiebre había remitido, trayendo consigo un agotamiento extremo, pero el miedo no. Se aferró a mí como una sombra inseparable, porque me di cuenta de que no solo había sido abandonada accidentalmente, sino que mi propia vida estaba siendo amenazada. Sus planes habían superado todos los límites humanos que pude haber imaginado. Y yo, Verónica Quiroga, era el objetivo vital en esta cruel obra que se desarrollaba en esta casa abandonada. Después de recuperarme por completo, no pude quitarme de la cabeza lo que había oído en mi delirio. Sabía que no era un mal sueño, ni la alucinación de una anciana enferma. Era una advertencia, una amenaza real. Comencé a buscar en la casa, revisando cuidadosamente cada rincón, cada viejo y desgastado cajón de la cocina, cada grieta bajo el suelo de madera podrida y crujiente, cada pila de libros polvorientos en la pequeña biblioteca, como una detective desesperada en busca de pistas para su propia vida. Cada ruido extraño en el bosque me sobresaltaba. Cada sombra me hacía sospechar de un merodeador. Una tarde, mientras limpiaba la sala donde Mauricio y Lucía se habían sentado, intentando encontrar algo olvidado, levanté la vieja alfombra para quitar el polvo. Debajo, oculta por el polvo y las telarañas, encontré una pequeña nota de papel, arrugada descuidadamente, que parecía que Mauricio había dejado caer o había olvidado accidentalmente. Mis manos temblaron al desdoblarla. En ella había unas líneas escritas con prisa, con letra afilada, con la familiar caligrafía de Lucía. Anticoagulantes, hora de tomar, escalera, resbalón, perfecto. Asegurarse de que no haya testigos. Cuanto antes, Mauricio. Y al final de la página, mi nombre tachado cruelmente, acompañado de una cruz, como si hubiera marcado un objetivo que debía ser eliminado para siempre. Mi corazón se encogió, como si una mano invisible y fría lo estuviera estrujando. El miedo inicial se había transformado en una rabia fría, una determinación inquebrantable. Esa nota era la prueba irrefutable, la acusación de ella misma. La conspiración era real, y yo había tenido la suerte de escapar de la muerte. Esta nota confirmó que lo que había escuchado no eran alucinaciones, sino una conspiración malévola, meticulosamente planeada hasta el último detalle, para quitarme la vida. Mauricio lo había sabido, pero había elegido callar, o incluso había sido un cómplice a regañadientes por su propio interés. Ya no era una madre dolida por un hijo ingrato. Era una mujer perseguida y tenía que luchar para vivir, para protegerme de mi propio hijo y mi nuera. Ya no era una cuestión de afecto o de familia, sino una cuestión de supervivencia, una lucha por la vida en mi propia casa. Me di cuenta de lo mucho que se había abusado de mi mansedumbre y paciencia, y de que mi resignación casi me había costado la vida. Había sido demasiado ingenua al depositar mi confianza plena en el amor de sangre, en las personas que estaban dispuestas a matarme. Miré hacia el oscuro bosque que rodeaba la casa, los viejos árboles alzándose hacia el cielo como dedos esqueléticos, presagiando una calamidad. Mauricio y Lucía habían convertido este lugar en un infierno terrenal, donde la muerte podía acechar en cualquier momento bajo el disfraz de un accidente. Pero no moriría en silencio. Lucharé. Convertiré esta casa abandonada en mi campo de batalla y seré la vencedora. Mi venganza, no con violencia, sino con justicia, comenzaría. Empecé mi plan de represalias, con el miedo como motivación, la ira como fuerza, y esa nota como la primera prueba, como mi juramento solemne.
Si Mauricio y Lucía querían una guerra, tendrían una guerra que nunca podrían ganar. Ya no era la dulce y resignada señora Verónica Quiroga. Era la mujer cazada, y me convertiría en la cazadora, escondida en esta misma casa abandonada, esperando el momento de contraatacar. Cuando me recuperé por completo, llegó el primer desafío. Mauricio me llamó para pedirme que cocinara la birria de chivo que tanto le gustaba a Lucía, porque sus padres venían a cenar. Por primera vez en 30 años, dije no. Lo siento, Mauricio, pero no puedo. Tengo otros planes. El silencio al otro lado de la línea fue largo, pesado, lo que me habría parecido divertido si no fuera tan patético. ¿Otros planes?, repitió con incredulidad, lleno de desprecio. ¿Qué tipo de planes puedes tener a tu edad, viviendo sola en esta casa abandonada? Mis planes, respondí con una determinación que me sorprendió, incluso a mí misma. Ya no estoy disponible cada vez que me necesitas, especialmente después de que no te importó si estaba viva o muerta durante mi enfermedad, y después de lo que descubrí sobre el plan de Lucía. Mauricio y Lucía se enfurecieron, acusándome de chantaje emocional, de exagerar. Lucía dice, Lucía piensa, Lucía opina. Estallé finalmente, sintiendo toda la frustración acumulada durante años burbujear en mis venas. ¿Cuándo empezarás a pensar por ti mismo, Mauricio? ¿Cuándo recordarás que tienes una madre que te ama, que casi muere por ti y por tu esposa? Él gritó, no empieces con tus dramas otra vez. 3 semanas después de la discusión telefónica, Mauricio y Lucía aparecieron en la puerta de mi casa abandonada sin avisar, junto con una expresión de enfado que no había visto en él desde su adolescencia. «Necesitamos hablar», dijo Mauricio al entrar en mi sala sin esperar invitación, con los ojos hinchados de ira. Lucía, vestida con un costoso traje morado que probablemente valía más que mi salario de un mes como bordadora, me llamó una adolescente rebelde que busca atención, una anciana pasada de moda que debería estar en un asilo. Mauricio permaneció en silencio, mirando sus caros zapatos italianos. El silencio de Mauricio me dolió más que cualquier insulto que Lucía pudiera haberme lanzado. En ese momento, vi a mi hijo de 38 años sentado como un cobarde mientras su esposa me atacaba en mi propia casa. Le dije directamente a Mauricio, «Veo que permitirás que me falten al respeto en mi propia casa, sin mover un dedo para defenderme». Él intentó culparme. «Mamá, Lucía no te está faltando al respeto. Ella solo te está diciendo la verdad que necesitas escuchar». ¿Víctima? Me levanté, sintiendo que toda la frustración acumulada durante años comenzaba a hervir. Me dirigí a la pequeña mesa donde guardaba mis documentos importantes y saqué el papel que había evitado mirar durante meses. El Viejo Testamento en el que Mauricio era el único heredero. Lo metí en la trituradora de papel. El sonido del papel desgarrándose como el de una relación rota, una confianza hecha añicos. Acabo de hacerlo que mi hijo me pidió. Dejar de tomar decisiones basadas en un amor que claramente no es correspondido. Me he liberado de la última cadena. Lucía sonrió con complacencia, disfrutando claramente de mi ruina por las palabras de mi propio hijo. Mauricio lanzó mi viejo teléfono fijo contra la pared con tanta fuerza que se hizo añicos, llenando mi sala de plástico roto y cables destrozados. «Te pudrirás aquí, solo saldrás con los pies por delante», gritó mi hijo, con una sonrisa malévola que me heló la sangre. Corrió hacia la puerta, la cerró con llave por fuera, el seco clic de la cerradura resonando en el vacío del bosque, sin comida, sin agua. Los vi arrastrar los últimos cartones de comida y botellas de agua fuera de la casa, tirando todo lo que podía ser útil,
sin dejar ni una migaja de pan. Luego vi su coche rodar por el camino de tierra irregular, las luces traseras desapareciendo en la oscuridad del bosque. Se habían ido con su esposa y su suegra de viaje en el lujoso yate, dejándome morir lentamente, sola en esta casa abandonada, sin salida, sin un rayo de esperanza. Caí al suelo, mirando los fragmentos del teléfono. Pero en mis ojos no había desesperación, solo el brillo de una ardiente determinación. Creían haber ganado. Creían que yo era su prisionera. Estaban equivocados. Y pagarían caro por ese error, por todas las oscuras conspiraciones que habían tramado en esta casa, donde pensaban que sería mi tumba. El sonido de su coche se desvaneció en la noche. El motor se disolvió en el silencio sepulcral del bosque, dejándome sola en la casa abandonada, sin comida, sin agua, sin aparente salida. Esta casa, que había sido el símbolo de mi soledad, ahora se convertía en el escenario de una obra de la que yo, Verónica Quiroga, sería la directora principal. Creían que estaba aislada, completamente bajo su control, prisionera en mi propia casa. Pero me habían subestimado, y también los secretos que esta casa guardaba en cada tabla, en cada vieja grieta. Me levanté lentamente, sin temblar. Cada uno de mis pasos era firme, decidido, sin rastro de debilidad o resignación. Fui a mi dormitorio, junto al viejo armario que yo misma había reparado. Abrí un cajón secreto bajo el suelo de madera podrida, un lugar que solo yo conocía, donde había guardado mis cosas más importantes desde hacía mucho tiempo, preparándome para este día. Saqué un teléfono móvil azul, flamante, brillante, y una pequeña cámara inalámbrica, diseñada para ser fácilmente ocultada en cualquier rincón. El teléfono que Mauricio había destrozado era solo uno viejo y estropeado que había puesto allí hacía 3 meses, cuando empecé a darme cuenta del peligro de Lucía y necesitaba una salida secreta, una forma de comunicarme con el mundo exterior que ellos no pudieran controlar, un puente hacia la justicia que nunca sospecharían. Desafortunadamente para ellos, había aprendido a jugar este juego. Había preparado cada movimiento, cada pequeño detalle desde hacía mucho tiempo. Comencé a buscar en la casa, no solo para sobrevivir, sino también para encontrar un medio de comunicación efectivo. En el proceso, me topé con un viejo transceptor satelital escondido bajo una tabla del suelo podrida o en un hueco secreto en la pared. Era el transceptor de mi difunto esposo, quien había sido un botánico arqueólogo aficionado, y lo usaba a menudo en sus expediciones a lo profundo del bosque. Recordé mis habilidades para reparar objetos sencillos de cuando era tejedora y traté de arreglarlo. Cuando intentaba reparar el transceptor, accidentalmente se me cayó una pequeña pieza por la rendija del suelo. Cuando levanté la tabla para recuperarla, descubrí un compartimento secreto debajo. Dentro no solo había equipos viejos de mi esposo, sino también una caja de ébano exquisitamente tallada, llena de monedas de plata antiguas, joyas de plata artesanales con piedras preciosas nativas y una gran piedra de jade sin tallar. Más importante aún, encontré una pila de documentos viejos pero bien conservados. Eran los certificados de propiedad de una gran extensión de tierra forestal, ubicada en lo profundo de la Sierra Madre Oriental, que antes se usaba para la investigación botánica. El valor de mercado actual de esta tierra se había disparado. Junto a esto, un diario personal de mi difunto esposo, que detallaba cómo había escondido estas propiedades, junto con sus pensamientos y deseos de asegurarme una vida cómoda en la vejez, y advertencias sobre la codicia, el tesoro olvidado de mi difunto esposo, una verdadera herencia que nunca conocí, apareció ante mis ojos.
no solo como bienes materiales, sino como un recordatorio de un amor verdadero, una provisión para mí que nadie podría quitarme. No era solo supervivencia, sino también el derecho a vivir feliz. Después de reparar el transceptor satelital y encontrar el tesoro, decidí enviar un mensaje a Mauricio. En lugar de una súplica directa de ayuda o una amenaza clara, le envié un mensaje simbólico, lleno de insinuaciones y con un toque de folclore mexicano, basado en mi experiencia como artesana textil y mi conocimiento de las tradiciones. Hijo Mauricio, el árbol de la vida que te tejí al nacer, ahora se ha marchitado. Pero sus raíces aún permanecen y apretarán a quienes olviden sus orígenes. Quería que este mensaje golpeara directamente sus miedos espirituales latentes, causando pánico y obligándolo hasta abandonar el lujoso viaje en yate que estaba disfrutando. Marqué el número de doña Elvira. Elvira, soy Verónica. ¿Podría venir a mi casa? Necesito su ayuda urgente. Y recuerde traer una grabadora, quiero que sea testigo. La policía también necesitará escuchar su historia. Mi voz era firme, sin el menor temblor, solo una inquebrantable determinación. Luego me puse en contacto con el abogado Alberto Alonso, en quien había confiado durante años. Alberto, necesito su ayuda urgente, le dije, explicando brevemente la situación, incluyendo la nota de Lucía, el complot para hacerme daño y ahora el tesoro que acababa de encontrar. Después llamé a Fernando Aguilar, el periodista de investigación de El Heraldo de Guadalajara. Fernando, tengo una historia que podría interesarle. Se trata de un abuso financiero hacia personas mayores, un caso bastante personal, con elementos criminales, una terrible conspiración para hacerme daño y un tesoro olvidado. Le envié por correo electrónico secreto una foto de la nota de Lucía y una breve grabación del transceptor satelital con la profecía que le había enviado a Mauricio. Comencé a transformar el viejo y húmedo sótano, el lugar que Mauricio siempre temió de niño, en mi propia sala de pruebas. Instalé pequeñas cámaras de seguridad ocultas en un rincón oscuro, bajo una pila de madera podrida. Colocé grabadoras digitales entre los cojines del sofá, bajo la tela vieja. Pegué en las paredes todas las pruebas que había recopilado meticulosamente durante meses. Fotos de los moretones después de que Mauricio me empujara. Copias de extractos bancarios que mostraban el préstamo de 80.000 pesos sin pagar. Grabaciones de conversaciones en las que Mauricio y Lucía hablaban mal de mí. Y lo más importante, la escalofriante nota de Lucía. También preparé un ordenador portátil con software de videollamada listo, conectado a la red con cuidado, esperando el momento decisivo. Se habían llevado todo lo comestible de la nevera, incluso las botellas de agua de reserva de la cocina. Pero no sabían que yo había guardado en secreto algunas provisiones, galletas duras y un poco de mermelada de frutas secas, y unas cuantas botellas de agua bajo el suelo del sótano, un lugar al que nunca se atrevieron a entrar, por miedo a la oscuridad y a los ratones. La escena de mí sacando furtivamente un paquete de provisiones y una pequeña botella de agua de su escondite, mordisqueando pequeños trozos, sorbiendo cada gota preciosa de agua en la oscuridad, era un recordatorio de su crueldad y de mi astucia. Había sobrevivido una noche y sobreviviría muchas más. No solo sobreviviría, vencería. Les mostraría que una anciana despreciada aún podía ser una oponente formidable. Esta casa abandonada en el bosque sería el escenario de su acto final. Y yo sería la directora, la que comandaría la obra, la que levantaría el telón y lo bajaría. Ellos representarían su última función, ante un público que no podían ver, pero que podía escuchar y grabar todo con claridad, sin una sola palabra mal.
Mañana la verdad saldría a la luz y yo sería la última en reír. Una risa de justicia, de retribución, de liberación. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire frío del bosque nocturno, sintiendo la adrenalina correr por mis venas, lista para la batalla decisiva. Tomé mi teléfono secreto. Redacté un mensaje breve pero contundente para que Mauricio probara el miedo que yo había sentido. Un miedo incluso mayor que su ira, aún más inquietante que su maldición. Te pudrirás aquí. Y programé el envío a Mauricio para la mañana siguiente, justo cuando estuviera disfrutando de su lujoso yate. Quería que supiera lo que era el verdadero miedo. Al recibir mi mensaje, entraría en pánico, lo dejaría todo en el yate y correría a casa, gritando de miedo. Exactamente a las 10 de la mañana del día siguiente, escuché el familiar rugido del motor del coche, furioso, mientras Mauricio volvía a toda velocidad. El chirrido de los neumáticos en el camino de tierra, el portazo violento, sus pasos frenéticos subiendo al porche, sin el habitual aire arrogante, solo pura consternación. Mi corazón latía rápidamente, pero no por miedo o ansiedad, sino por la anticipación de una actuación perfecta, a punto de comenzar. La obra había empezado. Y yo estaba lista para mi papel, el último papel de una madre resignada. Abrí la puerta antes de que llamaran, con una expresión de resignación perfectamente actuada, los ojos ligeramente bajos, evitando su mirada. Mauricio irrumpió, con el rostro pálido, los ojos hinchados de pánico, la camisa arrugada como si acabara de correr un maratón. Lucía lo siguió, con el aspecto no mucho mejor. Su autocomplacencia había desaparecido por completo, reemplazada por una ansiedad extrema. «Mamá, ¿estás viva? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue ese mensaje? ¿Cómo pudiste?» Mauricio balbuceó, con la voz temblorosa, casi inaudible. «Magnífico. Veo que una noche de reflexión te ha ayudado a entenderlo todo», dije con voz tranquila, como si no hubiera estado encerrada, sin comida ni agua, ni con mi vida amenazada. Mauricio y Lucía aún intentaban entender lo que estaba pasando. Sus ojos se movían por la sala vacía, sin ver señales de nadie más. La confusión era evidente en sus rostros. Mauricio me preguntó si ya había llamado al abogado. Les informé que se había redactado un nuevo testamento, el falso. Ambos se miraron con una expresión de triunfo absoluto, una sonrisa satisfecha y mezquina en sus labios. Mauricio me dio una palmadita en el hombro de forma artificial, como un gesto de lástima. Creían que habían ganado, que su plan había tenido un éxito rotundo y que yo era solo una dócil oveja. No sabían que la obra acababa de comenzar y que ellos eran los títeres. Lucía guardó la copia falsa del testamento en su bolso como un preciado trofeo, una copa que acababa de ganar. Comenzaron a hablar de mi futuro con desprecio, sin ocultarlo. Mauricio dijo: «Mamá, creemos que sería mejor que te mudaras a un lugar más adecuado para tu edad. Un buen asilo, quizás, donde haya personal médico las 24 horas. Ya hemos investigado bien». Lucía asintió con entusiasmo. «Hemos estudiado algunas opciones muy buenas, lugares donde podrás socializar con gente de tu edad, donde no tendrás que preocuparte por el mantenimiento de esta gran casa». Luego siguió el plan de vender mi casa abandonada en el bosque por su valor real, estimado en unos 8 millones de pesos, y usar mis ahorros para comprar la casa de sus sueños en el mejor barrio de Guadalajara. «Esta casa es demasiado vieja, demasiado pequeña para nuestras necesidades», dijo Lucía. «Pero el terreno es excelente, la ubicación es muy buena, con las reformas adecuadas, o mejor aún, demoliéndola y construyendo algo moderno. Podríamos obtener cerca de
8 millones de pesos. Los escuché hablar, sintiendo la rabia hervir en mis venas, pero mantuve un tono de voz increíblemente tranquilo, como si estuviera viendo una obra de teatro cuyo final ya conocía, y yo era la guionista. Su actuación fue despreciable. Sabía que era el momento. Me levanté. Antes de que terminemos esta conversación, hay algo que necesito mostrarles, dije con una sonrisa ligera y enigmática. Algo importante que encontré cuando estaba arreglando mis cosas para la mudanza. Está en el sótano. Un recuerdo antiguo de tu abuelo, Mauricio. Los llevé al sótano, el lugar que Mauricio siempre temió de niño. Ahora bajaba con una expresión de ansiedad, pero sin atreverse a negarse, arrastrado por la curiosidad y la codicia. Encendí la luz principal. Todo el sótano se iluminó, revelando la cruda y aterradora verdad que había preparado durante meses. Las paredes estaban cubiertas de fotos, documentos y grabaciones. Mauricio y Lucía se movían entre las paredes como zombies, con los rostros pálidos, los ojos abiertos de horror, al leer las transcripciones y documentos de sus crímenes. Mauricio balbuceó con la voz temblorosa. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué lo grabaste todo?» «Esto», dije, señalando la nota de Lucía pegada prominentemente en la pared. Este era el plan para deshacerse de mí. Anticoagulantes, hora de tomar, escalera, resbalón. Perfecto. Asegurarse de que no haya testigos. Querías matarme, Lucía. Y tú, Mauricio, tú lo sabías. Mauricio retrocedió, chocando contra la pared, sus ojos llenos de miedo. Lucía gritó, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. «Esto es ilegal. No puedes grabar conversaciones privadas». «En realidad sí puedo», le informé con voz fría. «En mi propia casa tengo derecho a grabar cualquier conversación. Y dado que estoy documentando abuso emocional y financiero y una conspiración para hacerme daño, cualquier tribunal lo consideraría completamente razonable y necesario». Señalé el ordenador portátil abierto con la videollamada en directo en una pequeña mesa en el centro de la habitación. Y eso es mi seguro de vida. Durante los últimos 20 minutos, todo lo que hemos dicho arriba y aquí, en este sótano, ha sido transmitido en directo a mi abogado, al periodista de investigación y a mis testigos. La pantalla mostraba varias ventanas de video. El señor Alonso, mi abogado especializado en abuso a personas mayores. Doña Elvira sentada en mi cocina, con el rostro lleno de asombro. Y lo que más me satisfacía, Fernando Aguilar, el periodista de investigación de El Heraldo de Guadalajara, escuchando atentamente, su rostro lleno de indignación. Mauricio y Lucía entraron en pánico, se lanzaron hacia el ordenador, pero fui más rápida y lo cerré. «Demasiado tarde», anuncié. «Todo ha sido grabado y almacenado en múltiples lugares. Su plan para llevarme a un asilo. Sus comentarios sobre la destrucción de mi casa. La confesión de ustedes sobre los 8 millones de pesos que esperaban obtener de mi propiedad. Y también la conspiración para hacerme daño. Todo. Y ahora», dije, señalando un lugar específico en el suelo del sótano que había sido cuidadosamente marcado. «Ustedes hablaron de los 8 millones de pesos que esperaban obtener de esta tierra. ¡Qué lástima! Porque se perdieron un verdadero tesoro». Me agaché, levanté una tabla del suelo, revelando el compartimento secreto debajo. Saqué la caja de ébano llena de monedas de plata antiguas, joyas y la gran piedra de jade. La mirada de Mauricio y Lucía se clavó en los objetos preciosos, el horror mezclado con la codicia evidente en sus rostros. «Y aquí», continué, sacando la pila de documentos de propiedad de la gran extensión de tierra forestal.
El verdadero valor de esta tierra, con sus aguas subterráneas y su potencial ecoturístico que Mauricio, un arquitecto paisajista, desconocía por completo o ignoró estúpidamente, es mucho mayor que los 8 millones de pesos con los que soñaban. La herencia de mi esposo, un hombre honesto y que amaba a su familia, fue escondida para asegurarme una vida tranquila en la vejez. Pero ustedes fueron demasiado codiciosos y miopes para verlo. El rostro de Lucía se puso lívido y Mauricio se derrumbó por completo. No solo por el fracaso del plan, sino por haber dejado escapar una fortuna inmensa, una propiedad que su propia codicia e ignorancia lo habían llevado a pasar por alto. Mauricio se desplomó en una vieja silla que tenía en el sótano, con la cabeza entre las manos, completamente derrumbado, como un títere al que le cortaron los hilos. Lucía se puso completamente pálida, los ojos muy abiertos por el horror y la ira extrema. Les mostré el testamento verdadero, el que había firmado esa mañana con el señor Alonso. Dice que todas mis propiedades y ahorros irán a una fundación benéfica para madres solteras que luchan por criar a sus hijos. Dice que ni un centavo llegará a las manos de quienes tratan a los ancianos como basura y a los que conspiran para asesinar. Miré a Lucía con ojos fríos, sin rastro de afecto, solo una determinación escalofriante. Mi muerte no es una transacción inmobiliaria, Lucía, y me aseguraré de que paguen por esta vil conspiración con todo lo que tienen, incluida su libertad. El sonido de las sirenas de la policía se hizo cada vez más fuerte, resonando a través del bosque salvaje, atravesando los viejos pinos. Esta vez nadie podía ignorar, nadie podía encubrir la repugnante verdad que había sido expuesta. La justicia ya había llegado a la puerta de mi casa, trayendo purificación a mi alma y un nuevo comienzo, sin el peso del pasado, sin el miedo al futuro. 2 jóvenes agentes de policía entraron en la casa abandonada. Yo, con una calma asombrosa, conté toda mi historia, desde los sacrificios incondicionales, la amarga traición, hasta el complot para acabar con mi vida. Doña Elvira, de pie a mi lado, con el rostro lleno de indignación pero aún tranquila, confirmó todo lo que había presenciado. Las grabaciones, fotos, extractos bancarios y especialmente la nota de Lucía fueron aceptados rápidamente como pruebas preliminares. Los 2 agentes escucharon seriamente, tomando notas cuidadosamente. Sus rostros mostraban asombro e indignación. «Señora Quiroga», me dijo uno de los agentes después de recibir toda la información, ¿desea presentar cargos formales contra su hijo y su nuera? Miré a Mauricio sentado en mi sofá, con la cabeza entre las manos, los hombros temblorosos, completamente derrotado, las lágrimas corriendo por su rostro demacrado. Lucía estaba quieta a su lado, con el rostro blanco de miedo y rabia extrema, murmurando incesantemente maldiciones. En un segundo, solo un segundo, sentí un destello de la antigua ternura maternal que había moldeado mi vida durante tantos años. Luego recordé sus palabras del día anterior. «Nadie te pidió que sacrificaras tu vida por mí». Recordé la sonrisa malévola con la que había destruido mi viejo teléfono. Recordé los planes que habían hecho para llevarme a un asilo y el complot para hacerme daño. «Sí», respondí al oficial con voz firme, sin la menor duda, sin un atisbo de arrepentimiento en mi mente. «Deseo presentar cargos formales». El proceso legal que siguió fue tan desastroso como había esperado, y no me arrepentí en absoluto. El Heraldo de Guadalajara cubrió quizás mi historia en detalle, especialmente después de que Fernando publicó su artículo de investigación titulado «El precio de la ingratitud. Cuando los hijos se vuelven depredadores». La empresa de construcción donde Mauricio trabajaba
Lo despidió después de que el escándalo llegara a oídos de sus superiores. Lucía perdió su puesto en la clínica privada y se enfrentó a graves cargos criminales por conspiración para hacerme daño, basándose en esa nota. El lujoso yate, el glamuroso viaje que acababan de planear, todo se convirtió en largos interrogatorios y juicios. Noches de insomnio por el miedo. Mauricio y Lucía, antes cazadores, ahora se convertían en presa de su propia codicia y crueldad. Pero lo que más me satisfacía no fue la ruina de sus carreras o su reputación destrozada. Fue algo mucho más simple y personal. Mauricio ya no tenía poder sobre mí. Ya no tenía que soportar sus visitas, sus exigencias, sus desprecios. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien cuando me trataba como basura. Era libre, completamente libre por primera vez en décadas. Sentí como si me hubieran quitado un peso, como si se hubiera roto una cadena. Y pude respirar profundamente, llenando mis pulmones con el aire fresco del bosque, sin el acoso del miedo a la muerte o de su manipulación. Con la ayuda de doña Elvira y otros vecinos que conocían mi situación, comencé a redescubrir quién era yo más allá de ser la madre de Mauricio. Me apunté a clases de baile para personas mayores en el centro comunitario, más cercano al pueblo. Me uní a un club de lectura que se reunía todos los jueves en la biblioteca de la ciudad. Cuidé el pequeño jardín alrededor de mi casa abandonada, transformándolo de un jardín descuidado y lleno de malas hierbas en un paraíso lleno de flores y aromas. Un símbolo de mi propia resurrección. Una tarde, mientras organizaba unas fotos viejas, encontré una que no veía desde hacía años. Yo a los 18, recién llegada a Guadalajara desde mi pueblo, con un vestido floral y una sonrisa que desprendía esperanza y determinación. Esa chica de la foto tenía sus propios sueños, ambiciones que iban más allá de la maternidad, un brillo en los ojos que hablaba de deseos no realizados. «Esa es otra persona», me dije. Alguien que se fue desvaneciendo bajo el manto del sacrificio, pero ahora ha regresado, más fuerte, más sabia. Inicié la idea de Las manos de la madre, un pequeño taller donde mujeres como yo, con habilidades de bordado y otras artesanías, podían enseñar el oficio a madres jóvenes que luchaban por salir adelante. Esta casa abandonada en el bosque, que una vez fue testigo de soledad y peligro, se había convertido en un vibrante centro de esperanza. Ya no un símbolo de soledad, sino de renacimiento. Una nueva fortaleza de libertad y solidaridad. Las manos de la madre se convirtió en un proyecto exitoso, prosperando. Mi vida había encontrado un ritmo gratificante y pacífico, justo en esta casa abandonada en el bosque, donde una vez pensé que moriría sola en la soledad y el olvido. Había encontrado un nuevo propósito, un nuevo significado para mi vida, ya no atada por el fantasma del pasado, ni manipulada por las expectativas de los demás. Dirijo mi taller, ayudando a muchas madres solteras a encontrar trabajo y un propósito en la vida. Las clases de baile me traen alegría y conexión. El club de lectura amplía mi mente y mi alma. Mi jardín florece con rosas y jazmines, reflejando el florecimiento de mi propia alma. Dejé de pensar constantemente en Mauricio. El dolor de su traición sigue ahí, por supuesto, como una cicatriz que nunca desaparecerá por completo. Pero ya no domina mis pensamientos, ni da forma a mi existencia. Una tarde de domingo, casi 6 meses después del juicio, estaba sentada en la plaza de los mariachis, cuando Beatriz, la madre de Lucía, se me acercó. Intentó pedirme que retirara los cargos para salvar a su hija y a su yerno, diciendo que lo habían perdido todo, que Lucía se enfrentaba a una grave pena de prisión por conspiración para no hacerme daño. Me negué rotundamente,
recordándole la conversación que había escuchado la noche de la boda, y también la nota sobre la conspiración para hacerme daño. Estaba vieja y sola mientras mi hijo vivía, respondí. La diferencia es que ahora estoy vieja, pero tengo amigos de verdad, un propósito en la vida y, sobre todo, dignidad. Se fue enfadada, pero yo no sentí nada más que paz. Otro domingo por la mañana, estaba cuidando mi jardín en la casa abandonada cuando escuché un golpe en la puerta. Me levanté lentamente, sacudí la tierra de mi ropa y me acerqué a la puerta sin prisa. Frente a mí, con una expresión de completa derrota, estaba Mauricio. Habían pasado 3 meses desde el juicio, en el que se había declarado culpable de amenazas y daños a la propiedad, aceptando una sentencia de servicio comunitario y una orden de alejamiento. No deberías estar aquí, Mauricio, le dije con voz firme, pero sin odio ni resentimiento, solo la serenidad de alguien que lo ha superado todo. Hay una orden de alejamiento. Mauricio se disculpó. Confesó haberlo perdido todo. Su trabajo, su reputación. Lucía se había ido un mes antes, diciendo que no podía seguir con un hombre sin futuro y sin dinero. Se quedó allí, con los hombros caídos, el rostro demacrado, los ojos hundidos y vacíos. «Mamá, tengo que confesarte algo aún más terrible», dijo, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sabía del plan de Lucía para de hacerte daño. Intenté detenerla, pero fui demasiado cobarde para enfrentarla y demasiado asustado para decírtelo. Siento no haberte protegido. He sido un cobarde y lo siento, mamá. He sido un hijo terrible, el peor que pudiste tener. Te pido una oportunidad para enmendarme, aunque no sea cerca de ti. Escuché, sintiendo una tristeza infinita, un dolor por lo que se había perdido, pero sin el impulso de abrazarlo como antes, sin la tentación de perdonar ciegamente. Yo te amé, lo corregí. Amé al niño dulce que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Amé al joven ambicioso que me prometió que algún día me devolvería todo lo que había sacrificado por él. Pero ese niño, ese joven, murió hace mucho tiempo. La persona que está frente a mí es un extraño que eligió la codicia sobre el amor, que eligió la crueldad sobre la gratitud. Tú elegiste ese camino, Mauricio. Me negué a perdonar ciegamente. Si algún día cambias, que sea por ti mismo, porque te des cuenta de que la persona en la que te has convertido es despreciable. Pero ya no es mi responsabilidad arreglarte. Mauricio retrocedió lentamente, como si por fin hubiera entendido que no había vuelta atrás. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad, desesperación y, por primera vez, algo que parecía ser una verdadera comprensión de las consecuencias de sus acciones. «Lo siento, mamá», balbuceó. «Lo siento de verdad». «Yo también lo siento», respondí con sinceridad. «Siento que todo haya llegado a este punto. Siento no haber sido lo suficientemente fuerte antes para poner límites. Quizás si lo hubiera hecho, no estaríamos aquí ahora». Me miró un momento más, como queriendo grabar mi imagen en su memoria. Luego asintió suavemente y se dio la vuelta, alejándose con pasos pesados por el camino que salía del bosque, desvaneciéndose lentamente entre los árboles. No le respondí a Mauricio de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos, para asegurarme de que cualquier respuesta que le diera viniera de la claridad y no de la emoción impulsiva. Unos días después, le envié una breve carta. «Querido Mauricio, gracias por tu carta. Me alegra saber que estás encontrando tu propio camino. El crecimiento personal es un viaje largo y difícil, pero también el más valioso que podemos emprender. Estoy orgullosa de los pasos que estás dando. No puedo prometer que las cosas entre nosotros
volverán a ser como antes. Demasiado se ha roto para eso, pero quizás, con el tiempo, podamos construir algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo y en límites saludables. Por ahora, dejemos que cada uno siga su propio camino. Cuando estés listo, cuando yo esté lista, quizás podamos tomar un café y hablar como dos adultos que se respetan. Con cariño, mamá. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de vibrantes tonos naranjas y rosas, me senté en el jardín de la casa abandonada, rodeada de las flores que yo misma había plantado, con el dulce aroma del jazmín flotando en el aire. Había perdido a mi antiguo hijo, sí, pero me había encontrado a mí misma. Una nueva Verónica Quiroga, más fuerte, más sabia, llena de libertad, radiante como las flores de mi jardín. Había descubierto que a los 66 años aún podía empezar de nuevo, que aún podía sorprenderme a mí misma, que aún podía crear algo hermoso y significativo con mi vida. No sé si Mauricio y yo encontraremos alguna vez el camino de regreso el uno al otro. No sé si la herida entre nosotros podrá sanar por completo. Pero por primera vez, esa incertidumbre no me aterraba. Había aprendido que algunas cosas están fuera de nuestro control y que la verdadera paz viene de aceptar eso y seguir viviendo. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el suave aroma del jazmín en el aire. Mañana será un nuevo día. Mañana habrá más mujeres a las que ayudar, más flores que plantar, más vida que vivir. Y yo estaré lista para todo ello, con los brazos abiertos y el corazón por fin, gloriosamente, libre. Esta casa abandonada, que una vez fue mi prisión, ahora es una fortaleza de vida y esperanza, enclavada en el bosque, testigo del renacimiento de un alma. Al mirar todo esto en retrospectiva, me doy cuenta, hay heridas que nunca sanan del todo, pero son ellas las que nos enseñan a levantarnos. Una vez pensé que mi vida terminaba en aquella casa abandonada, donde la oscuridad, la traición y la soledad me envolvían. Pero no, aquello fue el comienzo de una mujer que aprendió a amarse de nuevo. No puedo cambiar el pasado, ni puedo obligar a nadie a ser agradecido. Pero puedo elegir no dejar que la ingratitud mate la bondad que hay en mí. He aprendido que la bondad no es para que otros se aprovechen, sino para recordarme a mí misma que, por frío que sea el mundo, puedo mantener mi corazón cálido. Hoy, sentada en mi pequeño jardín, escuchando el viento soplar entre los pinos y el aroma a jazmín, entiendo que la mayor fortaleza de una madre no reside en sacrificarlo todo, sino en saber cuándo detenerse, cuándo protegerse a sí misma y aún así mantener la compasión. Porque si no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, nadie en este mundo podrá amarnos por completo. No cuento esta historia para lamentarme, sino para recordar que, a veces, la justicia no viene de los tribunales, sino del momento en que nos atrevemos a decir «basta». ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han tenido que levantarse después de una herida infligida por la persona que más amaban? Díganme desde dónde están viendo esta historia, porque quién sabe, entre miles de historias de madres, quizás nos encontremos a nosotros mismos en ella. Si creen que la verdad y la bondad siempre prevalecerán, denle un me gusta, compartan este video y no olviden suscribirse al canal, para que pueda contarles más historias como esta, historias de dolor y de renacimiento.